Muy bien. Una vez descrito cómo se calculan las 4 corrientes principales en una subestación, 2 nominales, 2 de falla, también describimos cómo operan y para qué sirven los equipos de seccionamiento y de protección contra sobrecorriente, es decir, las cuchillas cortocircuitos. Ahora vamos a platicar en esta presentación acerca de los eslabones fusibles. Aquellos elementos que van instalados en la canilla del cortocircuito y que proveen la protección adecuada contra sobrecorriente para proteger un equipo eléctrico. Vamos a ver las características generales de esos eslabones para ahora sí tener ya cuadrada la información de protección para estos sistemas. Eslabón fusible para cortocircuitos. Pues básicamente se define como un fusible de alta o baja velocidad. Es un elemento que reacciona al paso de la corriente y que por efecto Joule, el I cuadrado de R, este elemento puede ser calentado lo suficientemente alto para que éste pueda fundirse y seccionar un circuito y protegerlo. Van dentro de las canillas de los cortocircuitos instalados mecánicamente a través de herraje y tornillería que provee el propio fusible. Y cuando opera, este elemento tiene que ser completamente reemplazable. Es un fusible al final del día. Si opera es porque libró una falla, y si libró una falla lo hace a costa de su vida. Entonces tendríamos que con pértiga bajar la cuchilla de cortocircuito, quitar el fusible quemado, sustituirlo por uno de igual capacidad y volver a reenergizar el circuito una vez posterior a que hayamos librado y corregido la falla que originó que este fusible haya operado. Muy bien, en el mercado existen distintos rangos de corrientes para estos fusibles y por lo tanto en distintos precios. Entre mayor amperaje opera un fusible, más caro va a ser en el mercado. Entonces podemos encontrar fusibles de 70, 80 pesos a fusibles de 600, 800 pesos, dependiendo del amperaje al que lo especifiquemos. Las clases de los fusibles, pues básicamente son 5 clases o 5 categorías. Fusibles de 1 amperes, de 2 amperes, de 5 a 20 amperes, de 25 a 50 amperes, hasta 100 amperes y hasta 200 amperes, dependiendo de la clase del fusible que nosotros estemos utilizando. Tipos hay 2, el fusible tipo T y el fusible tipo K. En construcción puede variar de un fusible a otro. La característica más importante de estos elementos de protección es la característica de disparo K o T. Un fusible que en teoría va a disparar de forma instantánea, sin retardo de tiempo, entonces estaríamos hablando de un fusible tipo Quick. Y un fusible de velocidad de operación más lenta que el K es un fusible con retardo o tarde. Aquí, por eso es lo que significa la letra K y la letra T. Entonces puedo tener 2 fusibles de la misma capacidad, de la misma tensión, pero uno especificado en tipo K y otro especificado en tipo T, lo que significa que un fusible va a ser más rápido que el otro en operación. Y esta característica de los fusibles nos ayudan precisamente para coordinar fusibles en serie dentro de un mismo circuito de alimentación de media tensión. Por ejemplo, yo compro un fusible de 15 amperes de media tensión de 13.8. Ese fusible de 15 amperes es representado por su terminal lado fuente y su terminal lado carga y su elemento de fusión. Este elemento, aquí es 15 amperes, pero bueno. Este fusible, para cargas superiores a los 15 amperes, pues no debe de
no debe de reaccionar, es decir, debe de estar fresco, frío y no debe de fundirse, a reserva que la corriente que fluye por este cuerpo o este fusible supere a los 15 amperes. Todos los fusibles, y estos fusibles de media tensión no son la excepción, cuentan con unas curvas de tiempo inverso para su operación, que es una curva X contra Y, donde en el eje de las X se grafican los múltiplos o veces de corrientes arriba del nominal al cual se fabrica el fusible, y en la vertical se grafica la velocidad medida en segundos o ciclos en la que opera el fusible. Entonces tengo tiempo contra corriente, ¿de acuerdo? En esta gráfica se plasman unas series de curvas, unas curvas de orden inverso, decayentes en el tiempo. Y lo que significan estas curvas es el momento de operación de un fusible ante una presencia o una magnitud de corriente específica. Por ejemplo, para este fusible de 15 a 20 amperes, la curva vertical me indica que nunca hay un corte, nunca se cruza este valor de corriente con la curva de operación del fusible, lo que significa que para 20 amperes, entre 15 y 20 amperes, este fusible nunca debe de operar. Es decir, esta gráfica tiende al infinito, por lo tanto, el tiempo de operación pues debe ser infinito. O sea, no debe de abrir, no debe de fundirse, no debe de operar. Sería ilógico que yo compre un fusible de 50 amperes y que el fusible se esté fundiendo a 25. El tiempo de operación debe de ser infinito, o sea, nunca voy a operar. Esa es la razón de ser de esta primer curva vertical versus la curva de tiempo inverso de este fusible. Luego vean ustedes. En un momento específico de la operación del circuito que alimenta este fusible, hay una falla monofásica, vamos a suponer de A a tierra, de 11 amperes que fluían de forma normal o nominal. De repente el amperaje dice, ¿sabes qué? Ahí te voy, 150 amperes en el lado de media tensión. De estar fluyendo 11 amperes, pum, de repente te aparece una corriente de 150 amperes sobre el fusible, debido a una falla monofásica. Si dividen ustedes 150 entre 11, se van a dar cuenta que la corriente de falla es igual a K veces la corriente nominal, donde K es mayor que 1. Para este caso, la corriente nominal multiplicado por un factor de 7.5 veces me da el múltiplo de corriente de valor de falla respecto al nominal del fusible. O sea, de aquí tendría yo que brincar a una gráfica por acá, 15, que son 7.5 veces la corriente nominal del fusible, o sea, 150 amperes. Aquí ya el efecto Joule, el I cuadrada de R sobre el elemento fusible, ya empieza a hacer efecto, ya empieza a calentar, ya empieza a fundirlo, ya trata de librar la falla del fusible ante este valor de corriente según la curva de tiempo inverso de este fusible. Este fusible tiene dos tiempos de operación o dos curvas. Observen, la primera de ellas es la corriente mínima de derretimiento o el minimum melting time. Este minimum melting time significa que es el punto mínimo en tiempo requerido por el fusible para comenzarse a derretir, para comenzar la apertura y libramiento de la falla. En este caso, alrededor de 0.07 segundos es lo que le lleva. 0.07 segundos. Hay aquí una corriente 7 veces mayor a la nominal fluyendo hacia el circuito. Mínimo, aquí ya el circuito ya tiene que resistir 0.07 segundos.
sin que se dañe, porque el fusible apenas está agarrando valor para operar, según la curva de minimum melting time. Y luego, fíjense bien, la segunda curva, que es el tiempo máximo de despeje del fusible, existe porque cuando finalmente el fusible se derrite, la corriente eléctrica no cesa de 1000 a 0 o en forma de escalón. La corriente eléctrica trata de seguir su camino, trae una inercia. Los electrones, una vez que este se vaporiza, la corriente eléctrica sigue manifestándose en forma de arco eléctrico desde la fuente y lleva la inercia y trata de seguir surtiendo, suministrando la falla donde se le demanda o donde ocurrió el punto de falla. Para que este arco cese o se libre, la corriente eléctrica, por ser corriente alterna senoidal, pues tiene que pasar naturalmente por el primero o segundo cruce por cero de la senoidal y apagarse solito, pero eso le lleva tiempo. Ahora, para que el fusible pueda enfriar el arco, lleva de 0.07 segundos a 0.15 segundos para poder decir que la falla despejó. Ese tiempo, entre el tiempo mínimo y el tiempo máximo de despeje de falla del fusible, se le conoce como tiempo de interrupción o irrupción del arco, que es desde que caliento, desde que me fundo, desde que brinca el arco hasta que se libre el arco, es el tiempo de falla que está sostenido en el circuito. Es decir, le tomó al fusible de aquí a que se calentó el eslabón, le llevó 70 milisegundos, o sea, 4 ciclos. 4 ciclos que mi equipo eléctrico tuvo que aguantar el trancazo de 7 veces la corriente nominal a la cual fue diseñado. Y no te mueras, ¿verdad? Tú como dueño de, a lo mejor está alimentando aquí un tablero o un grupo de motores, pues tú le dices a los motores, no se mueran con 150 amperes en el primario, ¿verdad? Porque, pues, espérenme, si no voy a tener que cambiar todos los motores por una falla que duró 4 ciclos, no se mueran. Eso es lo que le diríamos a los motores. Sin embargo, la operación del fusible es esta. Es inherente a la construcción del fusible. 4 ciclos como mínimo. Y luego, otros 5 ciclos más para poder despejar el arco. Y ahora sí, 0 amperaje de falla. Es decir, me llevó 9 ciclos para librar una falla de cortocircuito en el equipo. Voy y consulto la curva de daño térmico de mi motor de media tensión y dice que 7 veces la corriente nominal, hasta 8 ciclos sin que se dañe térmicamente. ¿Cuánto tiempo duró la falla en librar? 9 ciclos. ¿Qué creen que le haya pasado al motor de media tensión que sufrió esta falla de 7 veces la corriente nominal por 9 ciclos? Lo más seguro es que se haya dañado físicamente, haya dañado devanados o haya dañado aislamientos o los esfuerzos electromecánicos hayan movido algo en el rotor o en el estator, algo le pasó al motor, y si no le pasó nada, le recortaste la vida útil a ese motor. Si te iba a durar 30 años, esa falla generó que ahora te va a durar 20 años. Ya no te va a durar 30, te va a durar 20. Ya le metiste ahí un calentón a tu motor. Esa es la importancia de conocer entonces que existen fusibles que operan más rápido. Entonces aquí lo ideal es instalar un fusible en la cometida que no opera 9 ciclos, que opere a 5 ciclos, a 6, a 7 ciclos, para que no llegue a 8 ciclos y dañe mi motor. Esa es la coordinación de protecciones que todo equipo eléctrico requiere
para no dañarlos térmicamente. Por eso, cuando compramos un termomagnético, un fusible de media, de baja tensión, el fabricante siempre nos provee estas curvas. ¿Con qué objetivo? Pues hacer la selección correcta del tiempo de disparo y la especificación correcta del fusible que debo instalar en determinado equipo. Un banco de capacitores, un motor, un transformador, un tablero, un CCM, etc, etc. Si el ingeniero desconoce que, o el ingeniero no se convence y piensa que los fusibles operan de forma instantánea, están muy equivocados. Todos estamos equivocados. El fusible no opera instantáneo, significa que cuando hay aquí 7 veces la corriente nominal, en 0 milisegundos libre el arco eléctrico y despeje la falla. Eso es instantáneo. Eso nada más existe en los cuentos de hada. En la realidad, al fusible le tomó 150 milisegundos para poder librar la falla. Evidentemente, 150 milisegundos a nuestros ojos, apenas vemos un flamazo en las terminales del motor y ya escuchamos que libró el fusible. Y para nosotros eso es instantáneo. Porque no nos da tiempo ni de reaccionar. Ah, disparó ya rápido, mira, fue instantáneo el disparo. No es cierto. Fueron 150 milisegundos que el equipo soportó la falla hasta que se libró. Entonces, lo más importante de esto, a como se las estoy platicando, es que ustedes conozcan y se convenzan de dos cosas. Primero, hay que conocer o hay que reconocer que los fusibles no son de operación instantánea y que al fusible le lleva un tiempo T finito en milisegundos para poder librar una falla, mayor a 0. Y número 2, es imprescindible para el ingeniero electricista conocer para cualquier equipo eléctrico la curva de daño térmico. Porque si yo no la conozco y empiezo a especificar fusibles sin conocimiento de causa, ponle que el motor te va a durar 1 año, 2 años, 3 años y nunca hubo una falla, 7 años y nunca ha habido una falla en la cometida de media tensión. A los 10 años, a un pajarraco se le ocurrió pararse en los cables de media tensión, o el motor o un roedor se metió ahí algo haya sucedido con el equipo eléctrico y se cortocircuitó y tú pusiste un fusible que opera 9 ciclos y tu equipo eléctrico se muere a los 8 ciclos. Pasaron 10 años para darte cuenta que tu fusible estaba mal seleccionado y mal dimensionado. Porque no hubo coordinación de protecciones en este principio. Porque pensamos que comprar un fusible y ponerlo y echarlo a andar, ya estamos protegidos contra todo, y no es cierto eso. Tenemos que tener mucho cuidado con la selección de las protecciones de los equipos, porque afortunadamente no somos médicos. A un médico en el momento se le muere el paciente. A nosotros nos lleva años darnos cuenta de un error algunas veces. Por eso les presento esta temática. Por eso les comparto esta información. Entonces, la pregunta que yo me haría es, oye, ¿y cómo me presentan los fabricantes de transformadores, cables, capacitores, etcétera, las curvas de daño térmico? Pues igual a las curvas de tiempo inverso de los fusibles. Nada más que en vez de presentarte una curva de tiempo inverso para un fusible, te presento una curva de tiempo inverso para un equipo eléctrico cualesquiera. Y ahora sí, esta curva que se ve en color rojo es mi curva de daño térmico. Y aquí se ve claramente, en el caso anterior, cómo sí dañé el equipo. ¿Por qué? Porque la curva de daño térmico está entre la curva mínima de disparo de derretimiento y la curva de disparo máximo o de libramiento de falla. Ahí quedó entre las dos. Entonces, se sostienen 150 amperes. Alcanzo el tiempo mínimo de operación del fusible, pero no libro la falla aquí. Ya quedamos que la falla se libra. Yo continúo. Ya aquí ya daño el equipo eléctrico y todavía la falla no se libra. Hasta este punto se libró la falla.
Pero ya mi equipo eléctrico hizo la función de fusible y ya se quemó primero mi motor y el fusible sigue cerrado. ¿Qué era lo correcto aquí? Me faltaron 25 milisegundos para salvarle el pellejo a mi motor. Ah, entonces debiste haber instalado un fusible tipo K. Ese fusible tipo K te iba a dar el tiempo suficiente. Estas curvas se van a desplazar hacia abajo, quedando la curva de daño térmico por encima de las curvas de operación del fusible, y ahí sí tienes una protección confiable para tu equipo eléctrico. De otra forma, no la vas a tener nunca. Observen. Cooper Busman, creo que es estas tablas son de fusibles tipo marca Cooper, y me dicen, yo tengo fusibles de la misma capacidad, 10, 20, 30 amperes, nomás que te los vendo tipo T y tipo K. ¿Y cuál es la diferencia entre las curvas? El tiempo de operación de los dos fusibles de 100 o 200 o 300 amperes. Oye, ¿y por qué dos tiempos distintos? ¿Por qué dos curvas en tiempo de operación distinto? Ah, pues por lo que te acabo de comentar, coordinar las fallas eléctricas, coordinar entre fusibles o coordinar entre tiempos de operación de daño térmico de equipos. Para eso nos va a servir la selección de estos equipos. No es lo mismo una curva aquí que una curva acá. Tienen tiempos de respuesta distintos, entonces una combinación de estos fusibles nos pueden proveer una buena selectividad ante fallas eléctricas en mi sistema eléctrico. Entonces vuelve a tomar relevancia el tema que tocamos hace una hora atrás. ¿Para qué me sirven calcular las 4 corrientes eléctricas en un equipo? Pues porque el ingeniero tiene que dimensionar cables, protecciones, tableros, seccionadores, eslabones fusibles, cuchillas seccionadoras, monopolares, transformadores, diámetros de tubería. Todo ese equipo eléctrico sale de esto. De ahí la relevancia. Ahora, si lo vemos trifilarmente hablando, aquí está el desglose completo de una instalación eléctrica. La cometida de media tensión, la clave o dispositivo de protección del suministrador, los fusibles de CFE, las corrientes de línea en el lado primario, las protecciones lado usuario, el transformador, los apartarrayos, el sistema de puesta a tierra, el sistema de medición, el primer medio de seccionamiento en baja tensión, el gabinete de protección, control y medición, los conductores alimentadores del secundario, el tablero de distribución, los interruptores que van en el tablero de distribución para derivar los circuitos de 1, 2 y 3 fases. Todo este equipo que está involucrado aquí tiene que estar protegido contra sobrecorrientes y tiene que haber forzosamente un análisis de este tipo. Quienes de nosotros estemos aventurándonos a especificar un fusible sin conocer esto, aguas. Aguas, porque le estamos dejando un problema del tamaño del diablo a las personas que están confiando en nosotros. No es juego, no es cualquier cosa. Espero que tomen conciencia de lo que acabamos de platicar aquí y que por eso mismo a ustedes les llame más la atención esta rama de la ingeniería y pues invitarlos a seguirnos capacitando cada vez más. Les agradezco la atención prestada. Tengo grabación. Iniciamos con la sección de preguntas.